Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, hoy os voy a relatar un caso ovni que cuando cayó en mis manos realmente me pareció uno de los casos ovni más importantes de todos los tiempos, porque en este caso tenemos más de 400 testigos directos de un objeto volador no identificado de enormes dimensiones que aparece en Nueva Zelanda tras abrirse un agujero gigantesco en el cielo, no os lo perdáis, y bajar de este. Un caso tan importante que parece que no hizo tanto ruido en la época porque no está en otros archivos, pero sí que existen referencias al respecto al tener recortes de periódico de la prensa de la época que habló directamente de este suceso. Un suceso tan extraño como pocos hay, porque ya os digo, la calidad es enorme en cuanto a los testigos y todo lo que hizo ese aparato, que nos va a recordar mucho a otro caso que luego vamos a enlazar y que ya hemos tratado en Gran Misterio sobre la escuela Ariel de Zimbabue, cuando en 1994 unos niños que estaban en el recreo de la escuela vieron prácticamente lo mismo, pero en ese caso el ovni aterrizó y dejó ver un ser extraño que salió de este aparato. Pero bueno, vamos a centrarnos en este primer caso que ya os digo es de los más impactantes con los que me he cruzado por los testigos. Son muchísimos. Todo empezó el 8 de mayo de 1970, cuando el director de la escuela Richmond, de la localidad de Napier, Nueva Zelanda, se dio cuenta de que el ruido habitual de los niños jugando en el patio del recreo no estaba. Ese ruido no se oía. Eso fue muy raro para este director. Lo que hizo fue abrir la ventana y vio que todos los niños de la escuela estaban mirando al cielo con la boca abierta. Cuando este director, llamado W. Billing, empezó a ver hacia el cielo lo que estaban mirando todos los niños, observó un enorme agujero de color negro, que al principio era como una nube, pero que se definió muy bien de forma circular, por donde estaba bajando un objeto de enormes dimensiones, un objeto plano, parecía metálico, aunque luego sería algo más similar, algo transparente. Empezó a bajar de ese agujero. W. Billing, este director, bajó al patio del recreo con los niños y observó cómo ese objeto gigantesco se movía hacia el sur de Napier, hacia una zona, un área llamada West Shore. Los testigos, que no solo fueron los niños de la escuela y demás, sino era un pueblo pequeñito de unos cuantos miles de habitantes, pero que mucha gente estuvieron viéndolo, no solo en la escuela. Se contaron más de 400 testigos observando ese objeto que era muy brillante, más brillante que el sol, porque este avistamiento fue de día, no había ni una nube, era un día espléndido y brillaba mucho más que el sol. Eso lo destacan todos. De hecho, se hicieron varios dibujos. Estos dibujos que estáis viendo son de W. Billing. Y los dibujos hacen referencia a que ese círculo plano empezó a convertirse en una esfera redonda. Una esfera transparente y mucho más brillante que antes, que también se movía lentamente por el cielo. A los pocos minutos, nuevamente, se volvió plano y empezó a brillar con mucha más intensidad aún. Parecía que tenía muchos niveles de brillo y estaba alcanzando el brillo máximo, porque describen muchos que parecía una estrella. Después se alejó a toda velocidad y desapareció para jamás volver. Aquella mañana la prensa sacó la nota, porque lo habían visto muchos testigos, era un fenómeno sobrenatural, un fenómeno extraño que llamó mucho la atención. Y he recogido estas palabras que quiero que veáis porque me parecen muy claras sobre lo que se está viendo. Esto lo dijo uno de los maestros, uno de los profesores de la escuela de Napier. Dijo: había una iridescencia en él y parecía como si fuera un agujero real en el cielo, como si estuvieras mirando a través de él hacia otra dimensión. ¡Qué palabras más potentes! Un agujero que parecía otra dimensión. ¿Qué nos quiere decir este testigo? ¿Que el ovni ha venido de otra dimensión? Bueno, podría ser el fenómeno ovni
interdimensional como muchos ufólogos pensamos, porque quizás es un fenómeno que altera las leyes del espacio-tiempo, que puede crear los llamados puentes Einstein-Rosen o agujeros de gusano mejor conocidos. Quizás pueden hasta plegar el espacio-tiempo para viajar de punto A a punto B, plegar el espacio para que el recorrido sea mínimo. ¿Presenciaron un agujero de gusano estos testigos? ¿Por qué el ovni cambiaba de forma? Era un platillo, luego una esfera, transparente, tonos metálicos, muy brillante. Es impresionante este caso. Desgraciadamente no hay más allá de los datos que recogió la prensa, pero sí que tenemos todos esos testigos que refuerzan fuertemente todo este caso. Ya os digo que no fue la primera vez que algo así se vio. 1994, Zimbabue, la escuela Ariel. Allí los testigos vieron un objeto volador no identificado que se posó encima del patio de recreo de todos esos niños, que también describen un silencio sobrenatural, un silencio muy raro e inusual, pero en este caso ese objeto aterrorizó a los niños también, porque luego los niños hacían dibujos del ser que salió de ese aparato, un ser con la cabeza típica de un grey alien, aunque tenía también pelo y algunos tonos más humanoides, pero aterrorizó a los niños que años posteriores luego fueron entrevistados y seguían con ese mismo miedo. De hecho, había algunos niños que decían haber obtenido un mensaje telepático de este ser, un mensaje que aludía a catástrofes futuras y a la Tierra en peligro. Pero bueno, esto también puede ser algún tipo de sugestión, aunque son muchos datos extraños. El caso Zimbabue o de la escuela Ariel fue también muy investigado por la ufología en su momento. Le dediqué un vídeo completo al respecto, lo tenéis aquí en el canal, y se parece muchísimo, ¿verdad? ¿Por qué al lado de una escuela? ¿Qué sentido tiene hacerse tan visible? Quizás la sociedad está tan metida en ese cajón desastre en cuanto a que todo lo que vemos evidente debe ser a la fuerza falso. La mejor forma de ocultar algo es hacerlo evidente. ¿Esa es la forma de proceder de estos aparatos? No lo sé, pero aquí el dato más interesante que podemos extraer es aquel de que parece que viene de otra dimensión, que se abre un agujero en el cielo donde su luz, su brillo, parece provenir de un lugar muy lejano o diferente. Bueno, si no conocíais este caso, aquí lo tenéis, el caso de Nueva Zelanda y la escuela Rickmond. Así que antes de finalizar este programa, vamos a pasar a la sección de libros recomendados. Esta vez en la sección de libros recomendados os voy a traer un libro y un juego de mesa de misterios, pero que os va a sorprender fuertemente. Primero el libro. Este libro lo he recomendado muchas veces a lo largo de todos estos años en Gran Misterio. Las luces de la muerte, escrito por Pablo Villarrubia Mauso. Este libro cuenta relatos periodísticos muy bien trabajados de ovnis que acaban atacando o matando a personas en Latinoamérica. Muchos casos de Brasil. Y el investigador, el señor Pablo Villarrubia, yo creo que es de los mejores ufólogos que podemos encontrar actualmente por su trabajo periodístico. Recoge todos los pelos y señales. Pues este libro, que se volvió un poco difícil de encontrar, ahora lo tenéis reeditado por Reediciones Anómalas con un prólogo más extenso que, bueno, es actual y lo podéis encontrar. Además, la portada es preciosa. Es el mismo libro en Reediciones Anómalas, recogido íntegro, pero con más notas del autor y con un prólogo también bastante interesante. Os lo dejo aquí para que bueno, podáis darle un vistazo. Y luego tenemos que Reediciones Anómalas ha sacado un juego de mesa. Miradlo aquí. Tenemos en portada a Andreas Faber-Kaiser, a Antonio Rivera y a Jiménez del Oso, míticos investigadores españoles que, bueno, nos trajeron un montón de enigmas.
Pues este juego de mesa lo que intenta es ponerse en la piel de un investigador y con una serie de cartas, pues bueno, cada uno tiene que evitar los hoax, evitar la desinformación, y las cartas son preciosas porque nos colocan misterios que hemos tratado muchas veces en el canal. Por ejemplo, a ver si encuentro, los típicos de Ouija, psicofonías, pero tenemos también, mira, el expediente Manises, por ejemplo, el caso célebre de los ovnis de Manises, o tenemos el caso de Próspera Muñoz, una mujer que también entrevistamos de su caso de abducción, el caso Conil, ¿os acordáis del caso Conil? Es decir, son casos célebres de la ufología que quedan muy bien a la hora de investigar, porque este juego de mesa se ha hecho cogiendo la esencia de todos esos casos de la ufología y de lo paranormal. También sale el caso Vallecas, de aquella niña que hizo una ouija y murió en extrañas circunstancias, Belchite, salen un montón de cosas. Y cierto tono humorístico también lo podemos encontrar cuando utiliza, pues mira, jubilación, está aquí el meme. Y bueno, me ha parecido ultra curioso y súper interesante, y además su precio es bastante barato, creo que vale 30 euros y hace envíos internacionales. Os dejo el enlace de Reediciones Anómalas por si queréis adquirirlo en la caja de comentarios. En fin, amigos, aquí acabamos hoy. Como siempre me despido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.